Los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, Canal 21, como siempre, para intercambiar, conocer algunos aspectos de la vida académica. Estamos con Leonel Coaila. ¿Así? ¿También? Así es. Coaila es psicólogo de profesión y es uno de los trabajadores de acá de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, y justo acaba de pasar su Día Internacional, Día Nacional del Psicólogo esta semana, exactamente el 30 de mayo. Abril, perdón, 30 de abril, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Aquí bien, gracias por la invitación. Efectivamente, el 30 de abril, a nivel nacional, se conmemora una vez reconociendo la labor que desarrollamos todos los psicólogos y psicólogas, ¿no? Precisamente en ese marco, en Ayacucho, tuvimos la oportunidad de poder también de agruparnos como colegio, ya que en el 2017 por primera vez se hizo, digamos, histórico la creación de una sede regional, ¿no? Es que en poco tiempo de fundación la escuela, el colegio... A ver, te explico. A nivel nacional tenemos un colegio, ¿no? Nacional. Y de hecho, desde la creación que tuvo en el año 1800 aproximadamente, empezó luego en diferentes regiones o departamentos a crearse las sedes regionales. Nosotros estábamos hasta hace un tiempo atrás, pertenecíamos a la sede de Junín, ¿no? Entonces en Junín estaba Huancavelica, Ayacucho, estaba también CAI, Junín mismo. Y bueno, la propuesta se presentó ya hace más de 5 o 6 años atrás, con los colegas que me han antecedido, y finalmente en la gestión anterior, comandada por el doctor Belisario Sanabria, fue que vinieron acá y se estableció una sede. Es la sede 15, es la sede regional 15, ¿no? Y a la fecha me hacen mención de que existen ya, digamos, dentro de la orden 70 psicólogos aproximadamente los que están inscritos, ¿no? ¿En el colegio? No son muchos, ¿no? ¿70 psicólogos a nivel nacional? No. Sí, aquí en Ayacucho. Sí. Entonces un montón de psicólogos entonces. Bueno, ¿o es muy poco? La verdad que está mucho? creciendo. Nosotros empezamos una gestión en el 2017 y culminó casi al final en el 2018. Fue un periodo transitorio y empezamos nosotros a hacer todo un trabajo, ¿no? de promoción, de sensibilización también a los colegas, y de esta forma se han ido, digamos, inscribiendo. Muchos de los colegas que vienen aquí a la región de Ayacucho a trabajar, la verdad es un tiempo atrás, provienen de Lima, incluso del norte. O sea, entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando están acá ya pasa un tiempo y prácticamente ya se queda a ejercer la profesión. Nuestra preocupación era, caramba, ¿por qué si ya tenemos a un grupo, ¿no? digamos, de colegas psicólogos que de otra forma están contribuyendo para la región y también la región le da el espacio, la oportunidad laboral, ¿por qué no propiciar que se cree una sede acá? Empezamos nosotros con cerca de 35 psicólogos, hemos hecho la entrega de la gestión, digamos, el año pasado, y lo que ahora tenemos conocimiento que ya tenemos 70 que están inscritos. Pero todos los profesionales de psicología, como dices, vienen de otro lugar, porque en Ayacucho no existe una universidad que
pueda dar al mercado psicólogos, a menos que hay unas privadas, creo, Así es. a las peruanas, no sé si están saliendo los psicólogos de ahí, ¿no? Mira, también de la Universidad de Cucho Federico Frebe, ¿no? Así Como es. que están egresando, ¿no? acaba de mencionar algo que es real, o sea, no contamos con una universidad decana, digamos así, Claro. del Estado, mas sí tenemos 3 universidades, una de ellas, la que acaba de mencionar, es la ALAS peruana, la Federico Frebe, y la otra es la ULADES, la Católica de Chimbote. También. Así es. Bien. Son las 3, y de las 3 tenemos conocimiento de que en este año, digamos que han egresado ya, recién han realizado sus trámites para poder colegiarse como corresponde. Un egresado, ya, sí. Pues podemos asegurar que ya hay psicólogos, digamos, que se han formado acá en esta región de Ayacucho y que están ejerciendo su trabajo también aquí en la región. Eso es meritorio. Claro, no es sencillo, por ejemplo, en otras carreras, en otras profesiones, en el caso de la docencia, ¿no? Uno termina su formación profesional, saca su título y automáticamente puede inscribirse en una carrera de profesores, ¿no? En el caso de psicólogo me parece que tiene que cumplir otro requisito más, o tienes suficiente licenciado y te puedes colegiarte. A ver, el procedimiento es, terminas tu formación académica, te titulas con el grado de licenciado y posterior a ello te adscribes al colegio. El colegio lo que hace es, bueno, igual los trámites administrativos, y posteriormente te asigna un código para que estés colegiado. O sea, solamente necesita el licenciado como psicólogo, ¿no? Así Necesita el CERUM, lo que llaman. No, nosotros, si bien es cierto para el tema del CERUM, es para cuando uno quiere optar, ¿no? o aplicar algún, digamos, plaza laboral, y que en ese caso sí son muy estrictos para pedirte que hayas hecho el CERUM, el servicio rural, ¿no? Que lo conocemos, marginal rural. Entonces, para el tema de colegiatura, no necesariamente. ¿Pero para qué es el CERUM? O sea, que... a ver, se entiende que el CERUM, por ejemplo, en la parte clínica, cuando uno quiere, por ejemplo, optar por estudiar, por trabajar, digamos, en algún centro de salud o en el hospital, ¿no? En la parte clínica, es un requisito indispensable que uno haya hecho su servicio rural. Y solo en esas condiciones, no para colegiarse. No para colegiarse, ¿no? Porque hay personas que se han colegiado y que no necesariamente han hecho el CERUM, ¿no? Más sí, de repente han hecho otros grados, otras especializaciones, pero no es un requisito que estamos considerando. Eso parece que es un año de internado. Sí, el CERUM es un trabajo, digamos, apostólico, ¿no? Porque lo que haces es igual concursar, y una de las plazas son remuneradas, pero sí por un año, ¿no? Así es. Claro, porque... ¿Y por qué festejar Día Internacional del Psicólogo? Es internacional, ¿no? No es nacional, ¿o sí? A ver, tanto como internacional, no, es más nacional. Sí, Sí, yo tenía idea que era Día Internacional del Psicólogo. Porque la mayoría de los días son internacionales también, ¿no? Claro. Por ejemplo, existe Día Internacional de Filosofía. Ya. Entonces es una actividad, un evento reconocido por la UNESCO que se celebra el tercer jueves de cada mes de noviembre, ¿no? Entonces es un Día Internacional de Filosofía, ¿no? Entonces también yo tenía idea de que es internacional, porque la carrera de psicología es internacional, ¿no? No es que uno te haya formado en el Perú y no lo puedes ejercer en otro país, porque son casi similares el desempeño de la profesión de psicólogo, ¿no? Sí, más no es así, no ocurre esto de que el 30 de abril sea a nivel internacional, una fecha donde se le reconoce, se le conmemora a los psicólogos, ¿no? Para ello existe el 9 de octubre, por ejemplo, el Día de la Salud Mental, ¿no? Que es, ya ahí engloba a muchos profesionales de la salud, como es el médico, el psiquiatra y principalmente el psicólogo, ¿no? Que hacen su trabajo realizado. Esto del 30 de abril obedece históricamente a una de las fechas en las cuales viene por la creación propia del Colegio Psicólogo, ¿no? Y donde, de acuerdo a ley nacional, se le reconoce también, pues, el código, los estamentos que hay, ¿no? y que amparan la labor del psicólogo, ¿no?
Entonces, más está encaminado por ese lado, ¿no? Así es. Claro, porque las colegiaturas, o al menos recién me enteré que existía el día del psicólogo, ¿no? Porque es una carrera un poco, es un ejercicio de profesional un poco discreto, ¿no? Porque si una persona va a tu consultorio psicológico y si alguien ha visto, lo pueden tener una rótula de que está loco, ¿no? Mira, sí, bueno, eso, digamos que en las últimas décadas ha ido, digamos, cambiando, ha ido dejándose de lado ese cliché o ese concepto. Sin embargo, todavía hay una población que se resiste, ¿no?, a pensar y cree que solo uno puede asistir o acudir de la ayuda o el apoyo profesional al psicólogo porque está o tiene un problema ya mental, ¿no? Más no es así. Nosotros consideramos de que igual como uno opta por irse a chequear, por ejemplo, al año, 1 o 2 veces con el cirujano dentista, ¿no?, porque quiere conservar, quiere mantener muy bien pues, sus dientes, ¿no? Lo propio tiene que ser, o ver uno, de acudir a un profesional psicólogo y no esperar pues, estar, digamos, en un estado bastante deprimente, ¿no?, para poder acceder. Hoy en día la psicología es muy amplia, tiene más de 10 disciplinas, ¿no? Entonces el egresado que sale de una casa de estudios después de 5 años y 1 año de internado, ¿no?, lo que opta es, digamos, inclinarse por cualquiera de estas disciplinas. Podría señalar, sin temor a equivocarme, de que en los últimos 5 años la mayoría se está inclinando por trabajar en la disciplina de la psicología forense, ¿no? Claro. ¿Eso no es una psiquiatría? No necesariamente. Psicólogo forense. Psicólogo forense. Y para ello tiene que hacer curso de especialización, de formación, ¿verdad? Y que le permite tener mejores herramientas, estar más capacitado para responder también a las diferentes situaciones o casos. Claro, porque no existen muchos consultorios psicológicos. En las postas médicas, en los hospitales, en los seguros sociales, existen los psicólogos, pero no tienen una demanda como podrían tener otras carreras, porque si el aspecto más importante del ser humano es el cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir primero al psicólogo y después al médico, ¿no? Porque algunos tenemos problemas de alguna enfermedad que es mental que más que físico, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay esa cultura, ¿no? Por ejemplo, abres tu consultorio psicológico en algún lugar, pero no hay clientes. Más te cuesta el alquiler del local que lograr que puede ser rentable para tu carrera, ¿no? Mira, al respecto yo podría asegurar de que hablamos de, por ejemplo, aquí en Huamanga mismo, ¿no? En los últimos 10 años es considerable de que el poblador accede ya al servicio que ya hay clínicas. Aquí en Huamanga encontramos más de 15, 20 clínicas. Clínicas de salud. Yeah. Y dentro de las clínicas de salud encontramos siempre... estamos hablando de clínicas de salud privado. Sí, así es. Claro. ¿No? Entonces, o policlínico también que le denominan. Y vamos a encontrar de que dentro de todos los servicios que brinda está el servicio psicológico. Y la verdad es, hay demanda. O sea, quiero pensar positivamente de que la persona está un poco más consciente de que está un psicólogo o una psicóloga para ayudarle en sus problemas. Y ahora aquí ya... Ahora, solamente para terminar la idea. Ahora, si hay dentro de los policlínicos o las clínicas aquí en Huamanga un servicio psicológico y hay esa respuesta a demanda, también hay que ver que existe, digamos, un sector de la población que puede después cubrir lo que implica la consulta. En el mercado vamos a encontrar que hay consultas desde los 40 hasta los 60, 70 soles. Por eso justamente ese es el problema, ¿no? ¿Cómo voy a pagar una consulta a un psicólogo 50 soles? Y es una sesión que tranquilamente pudo haberme dado un sacerdote, mi abuelita, mi abuelito, ¿no? Entonces, eso es falta de cultura de atención a la salud mental, o qué es lo que pasa, ¿no? Porque
Bueno, personalmente para mí la parte más importante es la salud mental, ¿no? Es que si uno está tranquilo en su condición de la salud mental, el resto va solo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, lo que tú conoces, a lo que has visto? Entonces, por ejemplo, yo pago mis 50 soles por una consulta, ¿no? Lo primero que tengo que decir, para ser sincero, tampoco yo fui nunca a un psicólogo. Entonces, bueno, ¿qué hago, no? O sea, yo digo, ¿cuál es mi problema? Bueno, nosotros hemos tratado de hacer tiempo atrás, digamos, cuál es lo que, o de qué forma conlleva a que el ciudadano de pie pueda llegar, ¿no?, a un consultorio psicológico. Y es, bueno, entre las tantas respuestas que encontramos es que fue, digamos, invitado por un familiar, tuvo siempre una referencia, o llegó muchas veces al puesto de salud, ¿no? Pero en el puesto de salud la atención, tú sabes que es 40, 45 minutos y de ahí te citan de aquí a un mes, ¿no? Entonces, son varios móviles que podrían estar ahí implicando para que, digamos, la persona que es consciente que necesita un tipo de ayuda o de consejería pueda acceder a este tipo de servicio. Pero también encontramos, ya en las zonas al interior, de que el ciudadano encuentra de que el bienestar de su salud mental está en el buen vivir. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo salud mental, ¿verdad? Porque estamos conversando, hay un tema de por medio y nos estamos preocupando también para analizar cómo es que la población que no llega a recibir el servicio, ¿qué está pasando? Y en nuestra conversa van saliendo algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo mismo entiendo yo que se traslada en las zonas, por ejemplo, de las andinas, donde el poblador, y lo dice la psicología ambiental comunitaria, ¿no?, que el buen vivir radica en sus costumbres, en la forma como lleva la vida la persona, el ciudadano, ¿no? Y muchas veces estos malestares que uno pueda estar asociado al dolor de cabeza, al estado de ánimo decaído, a veces se va cuando lo descargas comentándole a la vecina o cuando vas, como acabas de mencionar, a la parroquia, si es que está dentro de la comunidad. Yo preferiría una persona que en estado de ánimo desequilibrado que una persona que está desequilibrada en el sentido de, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice una persona cuando está abatido? Melancólico. Melancólico. Yo preferiría, creo, una persona melancólica que uno colérico en las relaciones interpersonales. Porque no hay buscar un equilibrio es un poco difícil, ¿no? Aristóteles hablaba justamente del justo medio, ¿no? Entonces uno de los fuentes de la psicología que también es, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar ese justo medio para que una persona sea equilibrada? Porque la sociedad es desequilibrada, ¿no? Acabamos de escuchar ahí el grupo musical que están festejando las tres cruces, ¿no? La fiesta de las cruces, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser equilibrado en esas circunstancias? O también, ¿cómo luchar contra la idiosincrasia, con la cultura de la gente, la salud mental científica con mi tradición, por ejemplo, ¿no? Si voy a ir a la consulta, tengo un dolor de cabeza, probablemente porque estoy estresado, y el paciente va a querer que le suministres medicamentos, ¿no? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo cambiar? ¿No? Debe ser un choque fuerte, ¿no? Y finalmente, entonces, has dado una buena orientación, porque finalmente creo que es más psicología cognitiva, ¿no? Entonces desarrollas, sale a la esquina y ¿qué te dio el psicólogo? Nada. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, no? El concepto anteriormente de que uno acudía a un psicólogo era que él va a solucionar mis problemas, ¿no? Entonces, yo también quiero que solucione mi problema. Entonces, era como que yo voy y me pongo en las manos de él. Sin embargo, el paradigma cambia porque el psicólogo, consciente de que cuando viene un paciente, lo que hace simplemente es revertirle y hacerle, pues, recordar que el único, digamos, actor principal para que cambie todo el panorama que en ese momento puede tener el cliente o el paciente, es la misma persona. ¿No? Y es un trabajo cognitivo, como acabo de mencionar, ¿no? Es decir, romper las ideas, digamos,
esas ideas que son negativas, que son creadas por tu mundo interior, y es empezar a cambiar el paradigma, pues, ¿no? a la persona, para que a partir de ahí pueda empezar a reconocer que tiene recursos, que tiene herramientas, ¿no? Y que es capaz de poder darle un giro a su vida. Porque todo pasa en función a cómo yo estoy pensando y tengo la óptica de mi vida, ¿no? Por eso, por ejemplo, Sócrates hubiera sido un buen psicólogo, ¿no? Sócrates puede ser una eminencia, un pensador. Pues yo pienso, creo que la profesión de ustedes también es tipo método socrático, ¿no? Porque no lo puedes dar receta a una persona que tiene problemas de pareja. Definitivamente, a ver, incluso hay una forma de hacer una entrevista socrática, ¿no? Bueno. Que es lo que vas recogiendo, le vas devolviendo al paciente, de tal forma de que el paciente va encontrando las respuestas a sus propios nudos. Ahora, hay una diferencia en el abordaje que hacemos nosotros con el profesional psiquiatra o médico, porque nosotros no medicamos, no damos ningún tipo de pastillita, no damos ninguna ampolla, ¿no? Y cuando a veces viene el paciente o el cliente, quiere que la respuesta a su problema o al interrogante sea tan inmediata y su recuperación sea también inmediata como lo puede hacer, pues, el efecto de un placebo, ¿no? De una medicina, de una ampolla. Y eso también pasa por explicarle bien al paciente, ¿no? Una sesión que generalmente se da entre los 50 a 60 minutos y un tratamiento, generalmente lo planificamos en unas 5, 6, 7, 8 sesiones, ¿no? Para tener una idea de que el cliente o el paciente progresivamente tiene que ir avanzando. Pero hay un detalle interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo soy tu paciente, te dedicas 60 minutos a escucharme mis tonterías. Ya. Y después viene otro. Hay resistencia, porque tú también trabajo mental, ¿no? El psicólogo también es trabajo mental, no es agarrar un cuadro y sacar una estadística o como un médico, ¿no? Pam, pam, y se acabó, ¿no? Eso es cansado, ¿no? 60 minutos a escuchar a un loco. Bueno, todos estamos locos, ¿no? Pero, Bueno, es parte del trabajo, nosotros nos hemos preparado, nos hemos formado para ello, y si hay un tema ético también de por medio, el hecho de que no podamos estar atendiendo pues todo el día, ¿no? O sea, imagínate, si uno va, por ejemplo, al establecimiento más cercano de salud, el psicólogo tiene una jornada de 6 horas, ¿no? Y dentro de las 6 horas también tiene un determinado tiempo para cada uno de los pacientes. ¿Pues 60 minutos? No es 60 minutos. Mucho. En los centros públicos, digamos así, oscila la atención entre los 30 a 40 minutos. Es fuertecito de todas maneras, ¿ah? Así es. Pero yo preferiría ser el primer cliente, porque... No, más fresco, agarras el culo más fresco. Claro, pues imagínate que seas... ¿Cuántos clientes puede atender por día, no? Mira, entonces, si son 30 minutos... Entre 6 a 8 pacientes. Claro, el octavo paciente... No sé... Ahora, hay quienes progresivamente tú le dedicas un poco más de tiempo porque son clientes nuevos, y de repente nosotros ya es un tema más de hacer seguimiento, de hacer un monitoreo, ¿no? Pero eso también está en la experticia y cómo planifica el colega su estilo de trabajo. Ahora también es muy recomendable porque de hecho que colocas tú acá un comentario que es claro, ¿no? O sea, cómo puede tolerar o cómo puede aguantar, ¿no? Un psicólogo después de haber atendido a 6, 7 clientes y que cada uno trae su propio problema, su mundo, ¿no? Entonces, una recomendación que siempre se nos hace a nosotros en la formación es que por lo menos tengamos también que tener a un psicólogo o a un mentor de cabecera, ¿no? Entonces uno ya sabe que en algún momento al año también se va y hace su propio desahogo, su propia descarga, ¿no? Porque imagínate, tú te vas del trabajo y te vas cargando, recogiendo todo ese malestar de los clientes, llegas a casa, y también es otro mundo, si es que tienes familia, llegas a tu centro laboral, o sea, estás contaminando. Pero, claro, como toda profesión, cuando empiezas es emocionante, a veces te identificas con el problema ajeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la docencia, cuando empiezas el trabajo, te compadeces de los estudiantes que lloran, pero después te acostumbras a desaprobar o no sé, tratarlo como una cosa más. ¿Ocurre eso? Bueno,
Porque yo ya me he convertido en tratar a los estudiantes como cosa. Porque si no te involucras en su problema. A ver, pero cuando tú dices mirarlos o atenderlos como cosa, detrás de esa cosa también no creo que hayas perdido ese grado de sensibilidad. Ah, claro, por supuesto, ¿no? Porque lo más especial, creo yo, termina siendo cuando te retiras del aula y queda complacido tu clase, tus 30, tus 35 estudiantes que después más adelante reconocen tu labor. Aun cuando para ti haya sido en ese momento una tarea más. ¿No? Che, que no pasa la hora. Así es. Yeah. Nosotros, bueno, quien habla ya tiene más de 15 años ejerciendo la carrera y es lo propio, uno va perdiendo cierto grado de sensibilidad. Claro, porque te conectas como el profesional para ese caso. ¿No? Y cuando sales de la consulta o de la atención, sabes que estás llegando a otro lugar que es tu casa, tu hogar, y obviamente no llegas como psicólogo, llegas como tú mismo, Edgar, o como Leonel, ¿no? Y que tiene todos sus defectos y que tienes ya tu modus operandi tal y como te has criado, con todos tus hábitos. Porque imagínate, si sigues convirtiéndote en el profesor o en el psicólogo que llega a casa y querer otra vez mirar las cosas tal y como uno las ve en aula o fuera del aula, en el consultorio, imagínate dónde está tu vida propia. Pero igual, sigue siendo complicado, ¿no? Pero ya me estás intrigando a asistir a una sesión de terapia, ¿no? Con un psicólogo, porque si te identificas con el problema ajeno, los dos van a empezar a llorar, abrazados. No podemos llegar a ese extremo, entendiendo de que siempre el paciente lo que busca en primer lugar es desahogarse, ¿no? Aun cuando utilice cualquier mecanismo para poder empezar a narrar su propia historia, ¿no? Aun cuando esté desubicado, nuestra labor es hacer que el paciente se sienta cómodo primero y generar un espacio de empatía, como lo estamos generando tú y yo en este momento, ¿no? Y todo ingresa a partir de, sin notar la resistencia, fortaleciendo, digamos, la confianza, ¿verdad? Y todo va saliendo y va fluyendo. Obviamente son otras técnicas y herramientas que utilizan también los colegas de acuerdo a la formación que tienen a lo largo de su práctica profesional, ¿no? Pero esa empatía es un poco difícil lograr en una sola sesión, ¿no? Definitivamente hay casos muy delicados en donde, por ejemplo, tenemos pacientes que han pasado una experiencia muy fuerte a nivel sexual y que le cuesta obviamente en la primera y a la N sesión recién comenzar a aflorar lo que verdaderamente puede haber estado manifestando emocionalmente, ¿no? Pero es un trabajo, una preparación, porque nosotros no podemos esperar 2 o 3 sesiones, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, personalmente veo eso, ya veo que el paciente tiene resistencia, le digo, señor, esto no va a funcionar. Usted está perdiendo su dinero. Claro, por el sentido común también de que la gente dice, ¿no? El psicólogo en unos 30 minutos de sesión puede decir, suspiras, ¿no? Porque estás desahogado, probablemente lo dejaste en la carga del psicólogo y te vas, ¿no? Pero lo bueno que te trata de esa manera desde un punto de vista profesional, ¿no? Que no se identifica mucho con tu problema. Pero volver, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Se crea esa especie de dependencia médica, ¿no? ¿Ocurre ese caso en los seres humanos que tenga una dependencia de atención psicológica? Mira, ¿O es extraño? No, sí, es evidente. Una prueba de eso fue lo que hacía el psicoanálisis con Freud. Freud durante varios años, bueno, parte de su tratamiento era atender al paciente o al cliente prolongadas sesiones, o sea, esto 6, 8 meses, un año, y entonces se generaba, ¿verdad?, una fuerte dependencia emocional hacia quien era, pues, en este caso, el psicólogo, la psicóloga, ¿no? Posteriormente la corriente psicoanalítica se dio cuenta que esto no funcionaba para el mundo de ahora. La gente es tan inmediatista, quiere resultados rápidos y tuvo que cambiar también el esquema y el paradigma de tratamiento, de abordaje. Y nos dimos cuenta que cuando más tiempo pasa, digamos, un paciente al lado de su psicólogo o psicóloga, se genera una dependencia. Claro, eso creo que es más peligroso que una dependencia médica. Definitivamente, porque a veces puede terminar también en otros episodios mayores, ¿no? Donde el paciente y donde el colega
colega rompe todo, digamos, esquema ético y a veces se termina involucrando también con su paciente, ¿no? Claro, pues Es un riesgo. Genera, ¿no? De que una persona, especialmente eso ocurre, no sin sexismo, ¿no? En condición femenina, ¿no? De que se desahoga sus problemas de parejas sentimentales, emocionales con el psicólogo y el psicólogo entiende y termina siendo enamorado, ¿no? Tenemos nosotros... ¿Lo llaman transferencia? No, contratransferencia. Ya. ¿No? Ahora, el tema va por ahí. En consulta, el psicólogo o la psicóloga juega un papel muy importante, ¿no? Tiene, digamos, todo el poder, toda la autoridad dentro de la sesión. Se han dado casos, algunos casos reportados y otros no, pero en donde el paciente termina siendo, digamos, objeto, ¿no? Y donde el psicólogo o la psicóloga termina pues involucrándose y llamado por ese poder dentro de ese espacio, termina en lugar de ayudar al paciente, lo termina por destruir, ¿no? Claro, Porque, a ver, vamos a poner un caso así de los muchos que hay. Una persona, una mujer, digamos, que acude a su consulta por un tema de duelo debido a una separación con el cónyuge o con el esposo, ¿sí, no? Esa persona viene y todos sabemos que en ese estado está muy vulnerable, muy sensible. Lo que pide es, digamos, un poco de atención y de ayuda, y obviamente consigo trae probablemente un esquema mental bastante, digamos, por debajo de lo que uno generalmente puede presentar siempre, ¿no? Una autoestima baja, por así decirlo. Y cuando el psicólogo le da la atención, cuando el psicólogo le presta todo el cuidado, entonces como que podría a partir de ahí empezarse a desarrollar, ¿no?, otro tipo de relación. Buscando al que busca afecto y encuentra, ¿verdad? Entonces esto es un móvil, ¿no? Y se termina desencadenando otro tipo de cuadro. Claro, porque no tienes una barrera profesional que te desvincule del paciente, ¿no? Pero a lo que estoy deduciendo de que pienso que si es una asesoría o una orientación profesional y psicológica, esa dependencia me estaría salvando mis responsabilidades individuales de independencia, ¿no? De que si yo voy a tomar alguna decisión, por ejemplo, ¿no?, de dejar un trabajo, ¿no?, o de dejar mi esposa, ¿no? Y si sabe que me pega, ¿qué me sugieres, ¿no? Entonces probablemente profesionalmente podría decir, si te pega, pero déjalo, pues, ¿no? Ah, bueno, mi psicólogo me dijo y lo dejo, ¿no? Claro, yo podría señalar que si se da de esa forma, es una mala praxis que está haciendo el colega, ¿no? Porque nosotros no somos jueces en eso, no actuamos como, digamos, sabios de la verdad, ¿no? O sea, tenemos que dejar que el paciente también empiece a examinar, a evaluar cómo llevó su vida, o sea, los antecedentes que puedan estar por detrás de este personaje. Porque al final quien toma la decisión termina siendo el propio cliente o el paciente. Ahora, se pueden dar casos, como tú acabas de mencionar, y sería lamentable, porque en todo caso viene un paciente y se deja manipular por quien fuera su psicólogo o psicóloga. Pero por ahí es el problema del tratamiento casi no efectivo del usuario, del paciente, ¿no? Se supone que yo voy a un profesional psicólogo para que me diga, ¿lo dejo o no lo dejo?, ¿no? Finalmente, después de toda una conversación, me dice, toma tu decisión. Entonces, ¿a qué he ido, no? Bueno, saldría, como dice, pensando que el tema es cuando el cliente viene proyectado solo a seguir las órdenes o el consejo que le va a dar el psicólogo, y a partir de ahí él va, digamos, a manifestarse, ¿no? Creo que ese es un error. Nosotros lo que hacemos es, en ese sentido, tener bastante cuidado, ¿no? Porque nuestra palabra puede convertirse incluso en un, digamos, detonador tan fuerte que el cliente, como mencionas tú, con una carga, imagínate que hay un cliente con una carga depresiva tan fuerte y que espera que el psicólogo o la psicóloga le diga lo que tiene que hacer y malinterpreta ese tema, te aseguro que llegando a casa
podría ocurrir de repente un hecho fatal. Claro, porque yo ya estoy entendiendo, por ejemplo, primera vez que converso de ese tipo, ¿no? Pero he tenido conversaciones con psicólogos, pero es una especie de terapia, ¿no? Entonces estoy diciendo, ¿por qué me hago problema, no? Si hay un profesional psicólogo que decida qué debo hacer, ¿no? Porque estoy pagando mi consulta y quiero que me digas qué hago con mi vida, ¿no? Entonces yo decía, ¿ven qué? Mi psicólogo me dijo así, por lo tanto toma mis decisiones, ¿no? Entonces es una dependencia muy fuerte, ¿no? Pero iba a chocar también con mi conflicto de formación personal de sentimientos emocionales, porque el trabajo más difícil de un psicólogo pienso que es cómo controlar la emoción de la gente. Si dos parejas se pelean, se sacan la mugre, es que cómo trabajas, cómo conectas emocionalmente a esas dos personas que solucionen su problema, ¿no? Es complicado, ¿ah? Bueno, las sesiones de psicoterapia ayudan mucho para ello, ¿no? Nosotros entendemos que cuando viene, por ejemplo, un caso de problema de pareja, que son muy frecuentes, lo primero que tiene que hacer es identificar entre todos los aspectos cómo va el tema, por ejemplo, de la comunicación, de la confianza, el aspecto de la intimidad, el proyecto de vida juntos. O sea, le empezamos a hacer como una especie de clase para que ellos comiencen a identificar. Ese es tu proyecto de vida, creo que es bien fuerte, ¿eh? Es que si yo me junté, por ejemplo, si yo me uní a alguien, o ella se unió a mí, o nos unimos juntos, ¿verdad? Tenemos también que pensar qué va a ser de nuestra vida juntos más adelante. Ahora, hay parejas que probablemente no van, no tienen en su esquema, pues, de vida estos elementos. Y a partir de la sesión van entendiendo que es importante, ¿no? Porque ¿para qué se junta una persona con otra? ¿Solo para qué? Porque por ejemplo, cuando me dices ese proyecto de vida, es que parece que es la base de una relación de pareja. Pero si yo no tengo un proyecto de vida y tengo una pareja y porque soy joven y viajar, vacilarme, en el sentido correcto de vacilarse de la vida, ¿no? Porque la filosofía existencial eso lo indica, ¿no? Porque tanto te preocupas por el futuro que el proyecto de vida, ¿no? Lo importante es ahora. Es ahora. ¿No? Ajá, y no sé, pero yo voy a comprar mi departamento de acá a 2 años, ¿no? Estás loco, ¿no? O sea, vas a esperar 2 años y desperdicia lo que debes vivir ahora, ¿no? Pero ¿qué hago con eso, no? Y si tengo ese tipo de pareja y la otra dice, o la persona, el sexo opuesto me diga, no, yo quiero un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué hay con futuro conmigo, no? Precisamente, Edgar, tú mencionas algo importante, ¿no? Puede que empiecen las parejas a veces solo por la atracción física, a unirse, a juntarse, y a partir de ahí empiezan a darle los diferentes escalones, ¿no? Pero a veces la misma convivencia no los lleva a plantearse este tipo de preguntas o a ponerse en ese escenario. ¿Qué vamos a hacer después? Ya, acabó el encanto, el hechizo bonito, la intimidad, ya tú me haces feliz, te hago feliz, pero ¿después qué? Si yo quiero mi espacio y tú quieres, me aburro, ¿no? Pero no, o sea, muchas veces en las sesiones de psicoterapia lo que buscamos también es que el paciente, en este caso cuando es la pareja, también que aprendan a conocerse. Y es que no vienen acá a terapia porque es el primer conflicto que se les presentó. Ya han tenido conflictos anteriores. Ya ver, ¿cómo lo solucionaron? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? ¿O cuál fue el origen de ese conflicto? Y vas descubriendo, ¿no? Y ellos te van dando cuenta. Y entonces, al final, si tanto nos peleamos, ¿merecemos todavía vivir debajo del mismo techo que yo? Pero ¿y qué pasa si mi proyecto de vida, no tengo proyecto de vida, ¿no? Que no quiero nada más de esta vida, ¿no? El proyecto de vida Es fuerte. es fuerte. O imagínate, para un joven de 20, 25, 30 años de edad, bien fuerte un proyecto de vida, ¿no? Pero mira, no yendo muy lejos, hoy en día los jóvenes se hacen magísteres, se hacen doctores, a muy temprana edad, lo que no hacíamos de repente, lo que no pasaba en mi época. Pero es un proyecto de vida individual, pues. Ya, está bien, pero Ajá. partimos por ahí. Si es que tú tienes un proyecto y lo practicas, vas a querer juntarte con alguien que también tenga probablemente las mismas características. Claro, cuando hay enamoramiento eso no evalúas, lo primero que pasa simplemente es ver lo exterior, ¿verdad? Claro. Pero en la convivencia, dime tú si no es compleja entre dos personas. Bueno, la convivencia es jodido, no es complejo. Así es. Claro, ¿no? Pero hay gente también soltero solo dice, no, oye, vivir solo es jodido, ¿no? Entonces, como dices, bueno, a mí me gusta bastante la teoría socrática, ¿no? Sócrates, hagas lo que hagas, siempre te vas a arrepentir, ¿no? Pero
no se vive del arrepentimiento, pues, pero es. tampoco se vive por exagerar el futuro, pues. Pero tenemos que tener por lo menos un norte a dónde llegar o a dónde continuar, partiendo por ahí. El aquí y el ahora es importante vivirlo, ¿verdad? Si tengo yo una discrepancia, una pelea, una riña con alguien, en el aquí y el ahora debo empezar a pensar que sí tengo que resolverlo, porque no voy a vivir con esas amarguras. Claro, por eso para lo que tú planteas, ¿no? De unas terapias, una especie de taller, ¿no? O sea, que imagínate, bueno, para mí personalmente el 90% de la población mundial tiene problemas mentales, ¿sabes? Bueno, no, lo que tú mencionas se refleja en las cifras que tenemos, ¿no? Claro. Más de 800 y pico millones de personas son las que están afectadas a nivel mundial. Y cuando vemos un estándar de salud normal, ¿no? Ese es nuestro estándar, pero no existe un estándar de salud normal científica a las cuales tengo que apuntar para vivir o estar dentro de los estándares de calidad, ¿no? Sí, pues en realidad es uno mismo quien va encontrando esos criterios o esos estándares, ¿no? Y cuando te comparas con otra familia de la cuadra, dices, oye, ¿verdad? ¿Estamos nosotros bien? Por ejemplo, si yo te diría, ¿no? Yo vengo a una terapia con mi esposa, mis hijos, ¿no? ¿Sabes qué? Mi cultura es esa, ¿no? Que mis hijos terminen solamente su primaria y que se dediquen al campo. Yo quiero eso. ¿Qué le dices? Mira, al respecto, yo creo que si el papá y los hijos, porque esto es un tema también cultural, ¿no? Claro, pero la cultura es bien fuerte en un tratamiento psicológico para mí, ¿eh? Sí, no solamente la cultural, o sea, la cosmovisión de la persona, digamos, del interior, de la zona rural a la zona urbana, todavía diste mucho. O sea, hay una enorme diferencia. Y esto porque cuando yo tengo la oportunidad de estar trabajando durante muchos años en las zonas rurales, al interior, encontramos que su buen vivir es que todos estén de repente compartiendo el almuerzo o el desayuno o las actividades que hay dentro de casa, como es el pastoreo, como es el tema de la siembra, así es. Y ese es lo que, digamos, termina por hacer que la convivencia sea sana. Y es feliz, entre comillas, ¿no? No, es que es feliz. Claro. Ese es el buen vivir para estas personas. Y no le puedo yo agarrar, meterle un esquema diferente porque yo vengo de una visión diferente. O sea, ¿y quién soy yo para obligarles que ellos tengan que cambiar su estado, su estilo, su paradigma de vida? Pero sus hijos van a volver a repetir lo que hicieron los padres, lo que no es eso con nosotros, ¿no? Pero ahí también hay un elemento clave, ¿no? Que es la educación. Bueno, por eso pues dice, ¿no? Mi educación de mis hijos, primaria basta que sepan leer y escribir y quiero que también se convierta en un campesino. Claro, no ser campesino no es malo, ¿no? Pero hay algunas ciudades donde los campesinos son profesionales, un campesino profesional, ¿no? Dedicado a la agricultura, ¿no? Pero eso es un choque por la creencia, es bien fuerte, ¿no? Ahí juega también otro aspecto que puede ser la religión, ¿no? Sí. Entonces Dios dijo, entre comillas, que yo no puedo separarme, que no puedo juntarme, no tenía hijos, entonces ¿qué hacer en ese detalle, no? ¿Verdad? Y justamente el tema de la religión en estas zonas es quizás la columna vertebral para que ellos puedan orientar el recorrido y el destino de sus vidas. La creencia es muy arraigada a estas personas, ¿no? Y que pasa también por valorar, digamos, la comunión familiar. Claro, a eso también suman los otros, digamos, como hablamos de su folclore, de sus costumbres, ¿no? Las fiestas que hay y estas cosas, ¿no? Que a veces conllevan a consumo quizás del alcohol, el incremento de la violencia como una respuesta al excesivo consumo del alcohol y otros elementos más que van sumándose, ¿no? Por eso, si fuera, es una medicina, ¿no? Y para derivar, por ejemplo, acá quiero derivar a una persona, a un psiquiatra. ¿Existen psiquiatras acá en Huanta? Mira, ya en la región ya hay presencia de más profesionales psiquiatras. Hace 12 años atrás apenas había uno. Ya. Ahora entiendo de que en el hospital regional ya hay presencia de 4 psiquiatras, de los cuales están ellos, hacen sus turnos,
la política nacional en salud mental comenzó a implementar los centros comunitarios, la atención de salud comunitaria, ¿no? En Huanta tenemos uno, por ejemplo, y también aquí en ¿Un psiquiatra? No, hablamos de estos centros. Yeah, sí. Estos centros, digamos, tienen personal multidisciplinario en salud. Y entiendo que también hay un psiquiatra. Ahora, el psiquiatra no es que va a estar los 25 o los 30 días del mes. El psiquiatra también debe ser solamente por semana, porque este psiquiatra es movilizado para las otras centros de salud, ¿no? Y en sus veces hace la función el médico general. Ah, sí. Ahora, demandamos verdaderamente la presencia de profesionales de la psiquiatría, sí. ¿Hay casos psiquiátricos en la universidad? En la universidad no hemos encontrado todavía casos psiquiátricos, más sí hay quizás algunos casos identificados con un tipo de trastorno, ¿no? Emocional, que eso tú sabes que eso es algo bastante dinámico, ¿no? Porque está sujeto a las diferentes situaciones y problemas que a veces atravesamos nosotros como seres humanos, ¿no? Claro. La pérdida de un ser querido, la ruptura de, de la pareja, digamos que hay, no sé, pues, problemas a nivel multidimensionales, económicos, sociales, y que eso a veces cuando la persona no está preparada para hacerle afronte, entonces comenzamos a presentar una serie de crisis. Claro, porque una población Huanta es bien fuerte, o sea, es numeroso, ¿no? Y que hay un solo psiquiatra, bueno, aunque no tenemos una cultura psicológica o de asistencia psicológica, todavía ¿no? no lo hay. Te Entonces, cuento, tal vez por eso es falta de falta profesional eso, ¿no? Así es. Y mira, acá mismo sacando, digamos, un breve comentario de lo que estamos en la universidad, los mismos estudiantes, ¿no? Van en las entrevistas que le hacemos al momento que ingresan ellos, no tienen mucha idea de lo que es la labor del psicólogo o de la psicología en sí. Y en esa tarea estamos nosotros, tratar de sensibilizarlos y no entrar como el consultorio del psicólogo en el aspecto clínico, sino buscar que trabajar otro tipo de elementos, como por ejemplo las sesiones de taller, las terapias grupales, ¿no? Fortalecer las habilidades sociales en ellos y que esto no sea visto como un consultorio como para los que están mal de la cabeza, ¿no? Llego, me derivan al psiquiatra, bueno, y no paso de la evaluación psiquiátrica del estándar de la normalidad de mi locura. ¿Dónde me derivan si no hay manicomio? ¿El término es correcto? Porque es bien fuerte, ¿eh? ¿Dónde es manicomio? Es un término de calle, un término popular, pero en sí son hospital psiquiátrico. Hospital psiquiátrico, ¿no? Así es. Y en la región no tenemos un hospital psiquiátrico. Toda la región, ¿no? A pesar que la verdad hay una población considerable que tienen alteraciones mentales y que requieren de un tratamiento, todo un tema también de calidad de vida, ¿no? Eso pues, ha sido afectado por violencia sendero luminoso, ¿no? Históricamente esta región ha sido bien fragmentada, o sea, bien golpeada, ¿no? Entonces, dentro del informe de la CBR ya lo señalaba. Claro. Pasado dos décadas se iba a ver recién un efecto, ¿no? En la población que en esos momentos quizás apenas eran niños, ¿no? Claro. Huérfanos, gente que ha perdido a sus seres queridos, esposos, familias, padres, y que obviamente si es que no encontraba una respuesta por parte del Estado, ¿no? Entre comillas, iba a pasar esto. Yeah. Y si por ejemplo le preguntas ahora, ¿y cómo ves la salud mental de nuestra región? Pues definitivamente cada vez la veo más golpeada. ¿Por qué? Porque encontrábamos que todo va en alta, ¿no? O sea, en su vida. Se ha incrementado, por ejemplo, el consumo en los últimos 5 años, el consumo de alcohol. En nuestra población de los 14 años hasta los 28, 29 años. O sea, es elevado el consumo de alcohol. Si antes escuchábamos que, por ejemplo, Lima, el Callao, era una de las provincias, ¿no? Que había mayor consumo de alcohol, Huancayo, Ayacucho, terminan siendo probablemente entre los 5 departamentos que consumen alcohol fuerte. Pero podemos deducir que el consumo de alcohol es sinónimo de salud mental deteriorada. Mira,
definitivamente sabemos los efectos o las consecuencias, ¿no? Sabes que la ingesta fuerte del consumo del alcohol te va a llevar primero a desencadenar un cuadro de adicción, ¿no? Al alcohol. Por otro lado, esa persona que está, digamos, como consecuencia del consumo de alcohol, imagínate si tiene familia, cómo es que esto llega, sabiendo que el consumo de alcohol en demasía te despersonaliza, ¿no? Te vuelve más iracundo, ¿no? Te vuelve una persona mucho más reactiva. El alcohol es un depresor, y si tú tienes una personalidad media depresiva y con alcohol, con el consumo de alcohol, te vuelve más depresivo, ¿no? Pero si yo tomo por alegría. Bueno, ya, si tomas por alegría, sabes dosificar, sabes que hoy tomaste y celebras algo, no sé. Pero mañana y pasado ya estás en lo tuyo, que es lo que te mantiene, que es lo que te motiva, que es lo que te hace vivir bien. Ya termina el éxtasis de la alegría. Ya, pues se acabó, ¿no? Y probablemente le vas a dar un periodo de ventana mucho más largo o de repente más corto. En el caso del que es consumidor del alcohol, los periodos son más cortos, pues, ¿no? Porque el síndrome de abstinencia hace que tú, ¿qué cosa? Manifiestes y que tu cuerpo físico y mental desee consumir más alcohol. Claro, porque esa dependencia a mí me ocurre, por ejemplo, ¿no? Dice, dependencia del alcohol, dependencia del psicólogo, hay dependencia de las parejas. Emocionalmente sí. Por eso estamos llegando a estos cuadros fuertes, ¿no? de suicidios, ¿no? Feminicidios, perdón. No, feminicidios. ¿Y por qué ese problema generalmente en los jóvenes y a los viejos ya no nos ocurre eso? ¿De que hemos madurado mentalmente o ya hemos asimilado que la vida ya es así? Probablemente esto responde u obedece a la forma como han sido criados, ¿verdad? La sobreprotección, por ejemplo, es una mala medicina para esto, ¿no? Y cuando hay la carencia también, por otro lado, de afecto en el hogar, o de por medio cuando está la violencia, ¿no? Como una dosis de querer ordenar, también es predisponente. Cuando uno ve estos casos de fondo, encontramos de que detrás de cada uno de estos personajes hay todo un historial y que parte por una, digamos, ruptura del núcleo familiar, ¿no? Donde ha estado asociado el tema siempre del maltrato, ¿no? Carencia de la autoridad, y entonces la persona que ha ido creciendo en medio de esta situación termina a veces guardando las cosas y después termina siendo un móvil, ¿no? para este detalle, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero interesante, ¿no? Pero que ya no se me está ocurriendo, ¿no? De ir a un profesional. Bueno, yo te invito, pues, ¿no? Sí, porque creo que vamos a hacer un tratamiento psiquiátrico con mi problema, así de manera pública. No sé, de repente podemos aperturar un espacio pequeño dentro de tu programa y buscamos, ¿no? Que la persona también pueda interactuar con la Porque yo tengo un montón de problemas, ¿no? Bueno, partiríamos. Claro, entonces... Vamos por parte, como dijo ella. Sí, pues, ¿no? De una parte ya, pero y además, ¿no? De que me libero, pues, ¿no? De estar pensando, ¿qué hago, ¿no? Mejor ayúdame, pues, a solucionar, ¿no? Y bueno, ya porque el profesional me dijo, ¿no? Entonces ya tomo mis decisiones con cierta seguridad, ¿no? Pues ahora dice, pues, ¿me mato o no me mato? ¿No? Y ya, pues, ¿qué opinas, mi psicólogo? ¿Me mato o no me mato? Me llevas una terapia y bueno, ya, pues, como me dijo, ya me salvo, ¿no? Claro, viéndolo así, ¿no? Yo creo que sí, es importante que las personas hoy por hoy apuesten a que existe más allá de los problemas, porque todos no tenemos problemas. Un montón de problemas, si no ¿verdad? tienes problemas, Y es no más, tiene sentido la vida. Para algunos funciona así. Para mí también. Pero ese problema te conlleva que a tomar una acción o te quedas ahí parado. No, más bien estás que más activo, ¿no? Eso. Tratando de buscar la solución correcta de lo que no existe tampoco, ¿no? Porque si no, agarras un manual y dices, esta es la solución, ¿no? Sería interesante la vida, ¿no? Es un tanto mecánico y monótono, ¿no? Muy bien, hemos estado con Leonel Coaila, quien es psicólogo de profesión acá en la Universidad Nacional Autónoma de Huanta, con quien hemos hecho una especie de terapia, porque la verdad que me está... Te has relajado. Me ha relajado. En esta hora te has relajado. Y es una curiosidad, al margen de una curiosidad, es una necesidad de conversar con un profesional de esa área, porque es problema mental, ¿no?
Sí, todo está en el cerebro, no hay Todo otra está en el parte, cerebro. ¿no? Así que el día que te hagan un trasplante de cerebro, la ciencia ha desarrollado absolutamente todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Edgar, gracias a ti.